típicos de patología que a veces parecen como formulitas o cosas de brujería, porque tienen un montón de técnicas y de cosas, y ya transmitirlas a un público que no es patólogo, pues a veces lo estresa un poquito más, pero espero poder como dejarle cositas claras a todo. Entonces, primero que todo, ¿qué es la inmunistoquímica? La inmunistoquímica se basa en una reacción antígeno-anticuerpo. Nosotros tenemos una proteína en la célula que queremos marcar, y entonces se crea un anticuerpo que marque esa proteína. Ese anticuerpo se le pone un colorcito para que quede así en la placa. Entonces, obviamente, la proteína que queremos marcar tiene un sitio. Hay unas que están en el núcleo, otras que están en el citoplasma, otras que están en la membrana, y eso lo tenemos que saber nosotros como patólogos, porque no es tan sencillo como decir positivo o negativo, porque cada anticuerpo tiene que marcar donde tiene que marcar. Entonces, si yo tengo un anticuerpo que tiene que marcar en el núcleo y me sale marcando de membrana, no puedo decir que es positivo. Entonces, ahí empieza como la primera parte de la interpretación, que hay que saber qué se está buscando. Entonces, ¿qué otros factores técnicos tiene la inmunistoquímica? Entonces, primero que todo, esto es un anticuerpo que es creado por un laboratorio. Entonces, ellos tienen que, para crear el anticuerpo, tienen que utilizar animalitos. Unos son de ratón, otros son de conejito, otros son incluso de cordero. Y las proteínas también tienen pues una estructura. Entonces, muchas veces, como son creadas por diferentes laboratorios, cada laboratorio está marcando, hizo un anticuerpo que marcaba esta parte de la proteína, otro hizo que marcaba esta parte. Entonces, a veces por eso hay variabilidad en la lectura y en la sensibilidad de los diferentes anticuerpos, y muchas veces también la variabilidad de un laboratorio a otro, porque no utilizamos la misma marca, el mismo procesador. Y volviendo a lo básico, y es el manejo de la muestra. Como son proteínas, esas proteínas tienen que estar bien conservadas para poder nosotros marcarlas bien. Si la muestra está necrótica, si la muestra pasó mucho tiempo sin fijación, entonces las proteínas se van degradando, y a la hora de marcar el anticuerpo, la proteína obviamente no va a marcar bien. Entonces, aquí es muy importante que ustedes, al operar, tengan en cuenta que si se mete en formol, y que al meterse en formol sea rápido. Muchas veces están operando y ponen el útero a un ladito y siguen y hacen todo, y al final ponen el útero en formol. Eso, ojalá siempre estén pendientes de que no vaya a pasar, porque mientras ustedes operan, el ADN, las proteínas y todo lo que está en el tejido se va degradando, y entonces se va disminuyendo la sensibilidad, no solo a los anticuerpos, sino también, ahora que estamos en la era molecular, también se empieza a degradar el ADN y todo para poder hacer las otras pruebas más especializadas. Y esta es una recomendación que solo se la voy a dar al que sabe que está operando y que su muestra no va a llegar el mismo día al laboratorio. ¿Por qué? Porque si el útero se queda cerrado, el formol penetra el tejido a 1 milímetro por hora. Entonces, si esto se queda cerrado, pues va a llegar adentro y a la mucosa endometrial mucho más lento, entonces se van a ir degradando también. Entonces, si por ejemplo estamos en un pueblo, sabemos que la muestra se va a quedar ahí hasta el lunes, que llega el carrito que lo va a llevar al laboratorio en Medellín, a ellos sí les doy el permiso, que uno de los laboratorios que están en la clínica, porque muchas veces no llega mal abierto, y es que lo abra. ¿Para qué? Para que la mucosa endometrial, la cervix que está aquí adentro, pueda fijarse bien y no vaya a haber problemas, no solo en los anticuerpos, sino que incluso el endometrio nos llega todo necrosado y no podemos decir absolutamente nada. Entonces, ahí sí ponen la pinza entre el orificio cervical y lo llevan hasta el fondo del útero, y con la cuchilla pasan así que les quede abierto de anterior a posterior. No lo abren, la cara anterior y la cara posterior, no lo vayan a abrir de la cara, pues como de manera vertical, sino que queden así, las dos caritas, no izquierda, derecha, sino anterior y posterior. Entonces, ahora sí entrando pues como en el tema que nos toca, que es cómo utilizamos la inmunistoquímica y para qué nos sirve en la cervix, en la patología cervical. Pues tenemos que nos sirve para 3 cosas.
La clasificación de las lesiones intraepiteliales, que aquí es donde más nos vamos a quedar porque es lo que más se está utilizando en este momento. El origen primario de la lesión y tipificar como tal la lesión que es. Las lesiones intraepiteliales. Nosotros tenemos, ya las que dijeron la autora, nosotros que nos va a tocar interpretar ya la biopsia. ¿Qué necesitamos nosotros para la biopsia? Que haya estroma, que esté completo el estroma y que veamos todo el espesor de la muestra. ¿Por qué? Porque el criterio para nosotros clasificar esto se divide como en los tercios, el tercio basal, el tercio medio, el tercio distal, y dependiendo hasta dónde lleguen las alteraciones, yo voy a clasificar en NIC 1, NIC 2, NIC 3. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una muestra que está esfoliada por aquí, yo no voy a tener el criterio completo para poder clasificar la lesión. Igual, si no tengo estroma, yo no sé dónde empezó y si estoy viendo realmente la basal. Entonces, muchas veces ustedes van a ver en la biopsia que dice displasia no clasificable, y es porque uno ve los cambios nucleares que da la displasia y la tibia citopática, pero no está viendo esto, ni el final o el principio para decir hasta qué punto es, si es un NIC 1, si es un NIC 2 o si es un NIC 3. Entonces, los cambios que vemos son que los núcleos se van volviendo más grandes y se van volviendo más oscuros. Aquí miren que casi ni distinguimos cuáles son los nucleitos y aquí estamos viendo ya unos núcleos más feos. Que hay cambios citopáticos, y es que las células los núcleos se ven como si estuvieran metidos en una burbujita, y esos núcleos nosotros los llamamos como núcleos en pasa, se empiezan a ver arrugadizos, no se ven redonditos. Entonces, esto así, pues se ve muy fácil y uno lo clasificaría en 1, 2 y 3 si estos cambios fueran pues específicos y no dieran sino con el PDH. Pero resulta que los cambios inflamatorios también hacen que las células tengan como una cierta tipia, que se vuelvan más oscuros. Fuera de eso, los neutrófilos y las células inflamatorias metidas dentro del epitelio empiezan a dar como un poquito de interferencia en la interpretación, que nos pueden hacer confundir entre cambios por PDH. La atrofia, miren que el epitelio está tan delgado y ya las células se ven todas tan basales que todas se ven muy oscuritas y muy grandes hasta el final. Entonces también nos puede dar una falsa apreciación de que tiene un NIC 3. Y la metaplasia escamosa, que es el cambio que hace el epitelio, la verosectropia, todos esos cambios fisiológicos del cervix, que al exponerse hacia afuera, hacia el canal vaginal, también cambia un poquito y da cierta tipia y quedan como metidos un poquito de cambios como glandulares aquí, y aquí ya la basal puede verse un poquito más grande, que también nos da una falsa impresión de displasia de atrofia. Entonces, como vemos, hay cosas que nos dificultan, y a la hora de los patólogos evaluarnos cómo estamos en nuestra cómo estamos pues como de acuerdo a la hora de diagnosticar las biopsias, entonces vemos que estamos como regular. Hay un acuerdo del 52% en el NIC 1, en el NIC 2 del 47% y en el NIC 3 del 75%. Estamos aquí un poquito mejor en los extremos, que digamos que es lo más fácil, pero entre estos dos muchas veces fallamos por todos esos cambios inflamatorios, metaplásmicos, atrofia, que nos hace variar interobservador, y muchas veces interobservador también. Un día amanecemos más malignos que otros, un día vemos nosotros una cosa muy benigna y al otro día la estamos viendo muy fea. Entonces necesitamos ayuditas, estas ayuditas ya empezaron a aparecer, y entonces tenemos el P16. Lo primero que tenemos que tener claro es que el P16 no es igual a PDH, porque el P16 es una proteína supresora tumoral. Entonces, simplemente lo que está pasando con el P16 es que en los virus de PDH de alto riesgo que se integran al genoma, entonces ellos desplazan la L7 que está en el virus, desplaza una proteína que se une al NRB y hace que el ciclo se active, y entonces el P16, que es el que inhibe la citrina para que este ciclo para que no se active el ciclo celular,
al ver que el ciclo se activó por el feedback negativo, entonces se aumenta. Entonces, es como está aumentado el ciclo, el P16 está aumentado y por eso en los virus de alto riesgo que se integran al genoma, el P16 se aumenta, pero no es que el P16 sea igual al que tiene PDH, porque hay otros tumores que obviamente también intervienen con el ciclo y que también tienen el P16 aumentado. El KI67 también lo usamos en conjunto muchas veces con el P16 y es también una proteína del ciclo celular que está alta cuando el ciclo celular está activo. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Esta es la biopsia que tenemos, que miren que tiene los núcleos ya desorganizaditos, más oscuros, hasta casi los 2/3, incluso en áreas hasta casi todo completo, y le hacemos el P16, que se considera positivo si está marcando núcleo y citoplasma en más de los 2/3 de todo el espesor de la muestra. Y se supone que si lo ponemos en conjunto con el KI67, que es un marcador de proliferación celular, pues entonces en conjunto, si ambos están positivos y el KI67 está aumentado, pues entonces es una displasia de alto grado. La sensibilidad, el test, como les digo, es muy sensible porque cuando está el PBH es positivo en muchos casos, pero no es tan específico. En el NIC3 está positivo en casi el 100% de los casos, en el NIC2 está entre el 81 y el 100%, pero en el NIC1 miren que puede estar también positivo, entre un 30 y un 50%. Entonces, debido a todas estas confusiones de terminologías, en cómo usarlo, cómo guiar a los pacientes, se hizo un esfuerzo entre el Colegio Americano de Patólogos y entre la Sociedad de Colposcopia y Patología Cervical para sacar unas recomendaciones para cómo tenía que ser el manejo, y dentro de eso sacaron una parte de biomarcadores. Entonces ellos, según lo que han encontrado, dieron unas pautas en cuáles pacientes se tiene que hacer el P16 para diagnóstico. Entonces, primero, cuando el diagnóstico diferencial está entre un NIC2, un NIC3 y cambios benignos. Pues aquí ven, estoy viendo un cervix muy inflamado, le estoy viendo todos esos cambios y no estoy seguro de si es que realmente son cambios inflamatorios, una tipia reactiva que nosotros llamamos, o es realmente una displasia. En esos casos se hace P16. Segundo, diferenciar entre un NIC2 y una lesión de bajo grado. Muchas veces el NIC2 se clasifica por las mitosis. Uno no ve tantos cambios citopáticos ni tanta tipia, pero está viendo mitosis en el epitelio muy altas. Eso ya es un criterio que le puede subir a uno a una displasia de alto grado. Entonces, cuando tiene esas dudas, también lo hace, porque ya sabemos que en el NIC2, pues en la mayoría está positivo. Y me diferenciaría con las lesiones de bajo grado o incluso negativas que no lo tienen todas positivas. Cuando hay desacuerdo entre dos patólogos en la interpretación. Y recomiendan no utilizar la rutina las biopsias que tienen características inequívocas de negatividad, NIC1 o NIC3. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué voy a hacer con la que no tiene cambios, pero me dio P16? Ya vimos que los NIC1 muchos dan positivos y no necesariamente esos van a irse hasta displasia de alto grado, entonces estamos tratando pacientes. Lo mismo con el NIC1, que tenemos hasta un 30% de NIC1 que pueden dar positivos, y en los NIC3 obviamente porque no los necesitamos, porque los cambios son mucho más evidentes. Y sacan una situación especial, y es cuando yo estoy viendo que hay cambios de NIC1 o menores, pero que las pacientes tienen una lesión de alto riesgo previamente, es decir, tienen una citología previa con un líder de bajo grado, con unas H, unas ASCUS y unas SNOS. Entonces aquí es donde nos sirve en la parte de las disociaciones citocolposcópicas, que tienen una citología de alto riesgo y tienen una biopsia negativa, muchas veces por cuestiones de corte de la placa, no se ven bien los cambios y uno se los salta. Entonces, en estas situaciones especiales ya han salido muchos estudios que dicen que sí, realmente ha sido una herramienta para el patólogo
como para resaltarte con lesiones pequeñas, lesiones que están en un área de metaplasia y que uno se las saltó o que las interpretó mal. Estos son ejemplos. Este, por ejemplo, es un NIC1, pero no da la apariencia como de que podría estar más desordenadito, más de los 2/3, porque miren que está como mal orientado, no está todo derechito. Entonces siempre le queda esa duda, le hace un P16, vemos como el P16 no marcó en bloque ni citoplasma ni núcleo, todo en más de los 2/3, entonces uno ya se va que es una lesión de bajo grado. Esta es una metaplasia escamosa y nos dio negativa, entonces ya nos quedamos tranquilos de que no es una displasia de alto grado. Esto es como debería marcar. Esto es una duda entre NIC1 y NIC2, muy tirando al NIC2 en realidad, pero si se está con la duda, entonces se le hace el P16 y ya estamos claros de que es una lesión de alto grado. Y en estos, cuando vemos de pronto pedazos pequeñitos que porque están sueltecitos, no tienen todo el estroma, todo el epitelio completo, o no están asociados al estroma, entonces uno no las puede clasificar, también les puede hacer P16 para tratar de graduar la displasia. Pero entonces, ¿cuál es la limitación aquí? Esto pasa mucho cuando hacen biopsia y curetaje endocervical o cuando le sale la colposcopia negativa que mandan curetaje solamente y le salen a uno estos pedacitos chiquiticos que son los que ustedes ven como displasia no graduable. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces son diminutos y entonces acuérdense que eso pasa por un micrótomo y va cortando, entonces cuando va uno a hacer la inmunistoquímica ya se desaparecen y no los ve. Entonces después de todo esto han tratado pues como dar unas opciones de manejo de acuerdo a como los de P16. Entonces si yo tuve una lesión de alto grado que está con pues versus algo que lo mimetice como la metaplasia o la atrofia. Si me sale el P16 positivo, entonces lo considero una lesión de alto grado, y si lo considero una lesión P16 negativa, entonces lo pongo negativo. Ya cuando estamos con la clasificación de NIC1, NIC2 y NIC3, casi que algunos estudios ya dicen que uno se lo podría hacer a todos los NIC2. Entonces estos, los que salen P16 positivos, se van para lesión de alto grado, y los que salen P16 negativos los hacen un seguimiento como lesión de bajo grado. Sin embargo, algunos estudios han mostrado que han seguido las NIC2 con P16 positivos y han visto que no todos esos, con el seguimiento en el tiempo, siguen a NIC3 o permanecen. Entonces ahí donde todavía está el problema con el P16 como factor. Entonces, ¿qué pasa? Que ya muchos lo quieren poner como un factor pronóstico y decir, listo, entonces hagámosle a todas las lesiones intraepiteliales el P16, y si nos sale positivo, entonces las tratamos como una lesión de alto grado. Sin embargo, después de las guías, incluso desde antes, están tratando, han estado saliendo muchos estudios y no les ha dado, hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no, y los que dicen que sí, entonces no tienen la evidencia, pues como el peso estadístico para decir que se va a implementar, y los que dicen que no, es porque han visto en el seguimiento que, por ejemplo, no todos los que son P16 positivos progresan a una lesión de alto grado. Entonces todavía no hay unas guías claras con respecto al P16 como factor pronóstico. Y como ven, no se hace de rutina. Uno lo haría de acuerdo, y le decía al doctor inicialmente al principio de que me hizo la pregunta, y es que el P16 lo tenemos que mandar nosotros, porque nosotros somos los que sabemos si tenemos la metaplasia de atrofia, entre NIC1 y NIC2, porque somos los que estamos viendo la placa. Pero muchas veces en esa última recomendación, que es que si la paciente tuvo una lesión de alto riesgo y a nosotros nos salió un negativo menor de NIC1, ahí sí tienen que ver mucho ustedes, pero muchas veces lo único que nos mandan es biopsia de cervix. No nos dicen ni cómo dio la colposcopia, ni nos ponen si tiene genotipificación del PBH, ni nos dicen cómo dio la citología previa. Entonces nosotros ahí no podríamos aplicar esa
ese ítem, porque no sabemos los antecedentes de la paciente. Entonces, si ustedes lo saben y de pronto creen que nosotros no nos dijeron, pues ahí sí ustedes tienen un papel, es decir, la paciente tuvo una lesión de alto riesgo previa, por favor, realizar el P16. En las lesiones glandulares también sirve. Estas muchas veces se confunden con metaplasia tubárica, con restos mesonéfricos, con endocervicosis, entonces también puede jugar un papel en las lesiones endocervicales in situ sobre todo, y nos da también nucleares citoplasmático en todo el epitelio, y acá ahí nos da aumentar. Ya pasando como a otra utilización de la inmunistoquímica en el cervix, la más importante es diferenciar si el adenocarcinoma que estamos viendo es endocervical o endometrial. ¿Y por qué es importante? Porque el enfoque quirúrgico de la paciente, si es de endocervical, se va a ir con esterectomía radical, con parametrectomía y otras cosas, mientras que el endometrial va a ser una esterectomía abdominal y va a cambiar un poquito. Entonces es muy bueno que el ginecólogo sepa que desde el principio cómo va a enfocar su paciente. Lo que sí es muy importante es que esto nos queda fácil en los adenocarcinomas de bajo grado. ¿Por qué? Porque también se basa en la expresión de ciertos marcadores que no son 100% específicos. Entonces, ¿qué utilizamos? Receptores de estrógenos que en el endometrio se van a expresar fuertes y positivos en las lesiones de bajo grado, mientras que en el endocervical van a ser negativos. ¿Qué pasa con los receptores? Que en los que son endometriales de alto grado, por decir algo, el seroso y el de células claras, ya se va perdiendo la expresión. Entonces, por eso solo es como muy claro este panel para diferenciar cuando la lesión es de bajo grado. El antígeno carcinoembrionario no se expresa en el endometrial, pero sí en el endocervical. La vimentina también se expresa en el endometrial, más no en el endocervical, y el P16 no se expresa en el endometrial, pues obviamente porque no estaría relacionado con el PDH como si en el endocervical. Sin embargo, como les dije que esto no es igual a PDH, sino que simplemente es una proteína supresora, si hay unos tumores que lo aumentan, como el seroso y el de células claras. Entonces, a mí, sobre todo el seroso, cuando estoy en uno de alto grado, ya este P16 tampoco me va a servir mucho en la diferenciación. Entonces, este es como el panel que se utiliza, pero como ven, hay situaciones en que no nos queda, no nos da para quedar 100% seguros de deber de ser. Y ya la tipificación del resto de lesiones, que también, como sabemos, hay tumores que tienen mejor pronóstico, otros peor pronóstico, que necesitan un tratamiento diferente, o incluso las lesiones metastásicas, pero ahí ya sí depende mucho de qué es lo que está en el patólogo, porque de acuerdo a cómo lo estamos viendo, nosotros vamos a escoger unos marcadores para saber de dónde son. Muy importante, por ejemplo, en el tumor neuroendocrino, que tiene peor pronóstico y se puede clasificar desde el principio, para los marcadores de neuroendocrino son cromogranina, sinaptocicina, CD56. Cuando son tumores indiferenciados, que ya no se ve si son realmente escamosos, si es un adenocarcinoma muy mal diferenciado, incluso si son neuroendocrinos, entonces uno ahí de pronto sí se amplía un poquito y nosotros le decimos le vamos a mandar escopeta regadora, y es porque le tenemos que mandar no de acuerdo como a lo que creemos que sea, sino que definitivamente no sabemos qué es y tenemos que mandar para todo. Entonces le mandamos P63, KI-citorretina 5-6 y el P40, que son marcadores escamoselilares. La citoqueratina 7, que es un marcador epitelial, generalmente es más positivo en los adenos. El P16 por si es uno relacionado con el PDH, y la cromolacinapto para ver si es un neuroendocrino. Y ya en las metástasis, pues ya sí también depende de los antecedentes de la paciente y lo que estemos haciendo únicamente para escoger el panel. Por ejemplo, aquí si estamos escuchando que es una metástasis gastrointestinal, mandamos citoqueratina 20-CDX2, que son marcadores para tejido colónico,
para el útero crónico. Si es geniturinario, mandamos un Data-3, una Roflaquina, que son los de vejiga. Para mama, mandamos receptores hormonales, porque en el cervix ya sabemos que no se expresan. El Gata-3 también es positivo en mama, la hemoglobina. O si estamos pensando, por ejemplo, en un melanoma, mandamos SCM, melanoma y HMB, que son los que se mandan en el melanoma. Esto es todo. Esto es todo. Espero que les haya gustado.